Gloria a Dios. Saludamos también a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. El Señor está con ustedes también y su gracia también se derrama cada día sobre sus vidas. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 102. Salmos, capítulo 102. Vamos a leer desde los versículos del 11 al 13. Versículo 11, dice la palabra de Dios: mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Tomen asiento, hermanos. ¿Cuántas veces las personas escogen, tanto el hombre o la mujer escogen a la persona indicada para casarse? Y resulta muchas veces que cuando se casan hay como una cierta desilusión. El amor sigue igual, pero hay una desilusión porque no pensaron, no se imaginaron que la persona no era como ellos esperaban. Cambian. Las personas cambian. Las conductas cambian. Los comportamientos, las costumbres cambian. Pero, ¿sabes? El hombre puede cambiar, la mujer puede cambiar, pero Dios no cambia. Por eso hoy vamos a ver el tema de la inmutabilidad de Dios. Cuando hablamos de que Dios es inmutable, estamos diciendo de que Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no cambia en su naturaleza. La naturaleza de Dios lo podemos ver reflejada en sus atributos. Dios es santo, Él no va a dejar de ser santo. Dios es amor, Él no va a dejar de amar. Dios es juez justo, Él va a ser justo. Dios es fiel, Él seguirá siendo fiel. Dios es poderoso, Él seguirá siendo poderoso. Dios es sabio, Él seguirá siendo sabio. Dios es eterno, Él nunca tendrá fin. Y la palabra de Dios también nos habla en el Salmos 92. Salmos 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí está hablando de que Dios siempre existió desde la eternidad, que nadie lo creó. Es decir, Dios no tiene un principio, tampoco tiene un final. Por eso el autor a los Hebreos decía: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Aún su poder no cambia. No son como los superhéroes que pierden sus poderes, que tienen debilidades. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Ese Dios no desfallece,
Él no se cansa, Él no se desanima, Él no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se debilita, Dios no pierde sus poderes, Dios sigue siendo el mismo. El hombre se cansa, el hombre se fatiga, pero Dios no. La sabiduría de Dios tampoco cambia. Dios no necesita aprender algo nuevo. Dios no necesita recibir un consejo. Isaías 40, versículo 13 al 14. Isaías 40, versículo 13 al 14 dice: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién enseñó a Dios o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Dios no necesita aprender, conocer, porque Él todo lo sabe. Él es Dios sabio, Él es el Dios omnisciente. Tú sí necesitas conocer, tú sí necesitas aprender la palabra de Dios, conocer más de Dios, estudiar la escuela de discipulado, inscribirte y aprender más de Dios, porque tú tienes que ser un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad y no se avergüenza. La verdad de Dios no cambia. Lo que está escrito en esta palabra no cambia. Dice la palabra de Dios en Números 23, 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para mentir. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Dios no miente, Dios no cambia sus propósitos, no cambian sus planes de salvación. El hombre cambia. El hombre cambia de cosas, cambia de personas, de amistades, de amigos. Muchas veces se arrepiente de una mala compra y dice: ¿por qué compré esto? Pero Dios no se equivoca, porque Dios no cambia, porque Él todo lo sabe. Aún podemos encontrar en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, que en Dios no hay variación. Dice en la última parte: en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Tú conoces, tú sabes ahora que Dios es inmutable en los cielos, es inmutable en la tierra. Su palabra no cambia. Su palabra se va a cumplir, sus promesas se van a cumplir. Todos los planes que Dios ya estableció se van a cumplir. Y ahora tú tienes la seguridad de poder acudir a Dios y encontrar el auxilio, la ayuda, el socorro. Tú puedes decir como el salmista decía: mi socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Salmos 124, 8. Y en el Salmo 121 decía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él tenía la seguridad de que Dios era su socorro, de que Dios podía ayudarle a él, de que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Todo lo que ven nuestros ojos, toda la creación cambia.
los planetas cambian, las estrellas cambian, envejece, pero Dios permanece siendo el mismo. Dice en el libro de Salmos 102, en el versículo 25 al 27, Salmos 102, versículo 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Toda la creación perecerá, mas tú, Señor, permanecerás. Todos ellos como una vestidura envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, Señor, tú que estás en los cielos, tú que estás en la tierra, tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Tú seguirás siendo igual, tú no vas a cambiar, tú vas a permanecer para siempre. El libro de Isaías 54:10 también habla de que los montes se pueden mover, los collados pueden temblar, pero no se apartará de ti, dice el Señor, mi misericordia, ni el pacto de mi paz será quebrantado. Todo puede cambiar, el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra no pasará. La creación cambia, aún las personas pueden cambiar. Nacen, crecen, les salen arrugas, canas y finalmente llega la muerte. Es el proceso, el ciclo de la vida. El hombre es temporal, el hombre es frágil. Y en los versículos que hemos leído del Salmo 102, el versículo 11 al 12 dice, el mismo salmista está diciendo, mis días son como sombra que se va. Soy temporal, soy frágil, no soy eterno. Me he secado como la hierba, pero tú, Señor, tú permaneces para siempre y tu memoria de generación en generación. Tú puedes estar hoy aquí en la iglesia. Tú puedes estar aquí cantando al Señor. Pero si un día tú le das la espalda a Dios, si un día tú le niegas a Jesús como Pedro, si tú un día traicionas a Jesús como Judas, Dios seguirá siendo fiel contigo. Según de Timoteo 2:13 dice que si fuéramos infieles, Dios permanece siendo fiel. Tú te puedes alejar de Dios, Dios seguirá amándote. Dios seguirá teniendo misericordia de ti. Pero ten cuidado, ten cuidado. Tu pecado te puede alcanzar. Ten cuidado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Sabemos de que Dios ha empezado su obra en cada uno de nosotros. Como decía Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Él está haciendo su obra en ti. Tú necesitas ser perfeccionado. Tú necesitas ser cambiado. Tu corazón tiene que ser cambiado. La gente cambia, lo vemos en la palabra de Dios. Un día la multitud recibía al Señor Jesús como el Mesías. Lo podemos encontrar en todos los evangelios. Pero lo voy a leer lo que dice en Mateo 21, del 8 al 9, donde la multitud, que era muy numerosa, todos tendían sus mantos en el camino, cortaban ramas de los árboles y las echaban allí en el camino. Y la gente iba delante y detrás, todos aclamando a Jesús que venía sentado en un burrito. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Lo estaban recibiendo como el Mesías.
Al otro día la misma multitud decía, crucifícalo, crucifícalo. La gente cambia, las personas cambian, pero Dios no. Dios es inmutable. Aún su voluntad, aún su propósito, Dios no cambia. En el Salmo 103, versículo 17, dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Dios era tan misericordioso con su pueblo, el pueblo de Israel, que les habla en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 2, luego versículos 5 al 6. Les habla de los juicios que vendrían por los pecados que habían ellos cometido. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Dios es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Versículo 5. Dios dice, vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los que pecan, hechiceros, adúlteros, mentirosos, defraudadores, los que hacen injusticia y no tienen temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dios está diciendo, por el pecado que tiene consecuencias, hay condenación. Y si ustedes siguen sus pecados, serán condenados. En el versículo 6 Dios dice, pero yo no cambio. Yo no cambio porque soy misericordioso y por ese motivo ustedes no han sido consumidos. Ahí vemos cómo la misericordia de Dios es tan paciente que Dios dice, estoy esperando que ustedes vuelvan en sí, que ustedes se arrepientan, que ustedes reconozcan su pecado y se vuelvan a mí. Y yo les voy a perdonar. Pero si ustedes persisten en sus pecados, la paga del pecado es la muerte. La misericordia de Dios nunca termina. Por eso el profeta Jeremías, decía, por la misericordia de Jehová nunca no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos por la misericordia de Jehová. ¿Por qué? Porque sus misericordias nunca decaen, nunca dejan de ser, no terminan. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Y esa misma misericordia de Dios lo podemos ver en su palabra. La palabra de Dios, aquí encontramos sus promesas, sus planes y aún su misericordia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, tu palabra permanece. Tu palabra permanece. Tu palabra se va a cumplir. El mismo Señor Jesús decía en Mateo 5:18, el cielo y la tierra pueden pasar, pero ni una jota, ni una tilde de la palabra, de esta ley, pasará hasta que todo se haya cumplido. Todo se va a cumplir. Puede pasar el cielo, la tierra, pero ni una jota, ni una tilde, nada pasará hasta que todo lo que Dios dijo se cumpla. Porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Lo que Él dijo se cumplirá. ¿Acaso no dijo Él que no es hombre para mentir? ¿No dijo que Él no es hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo? Lo que Él dijo se hará. Lo que Él habló se va a ejecutar. Las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Cuántas promesas tú tienes en la palabra de Dios? Todas esas promesas se van a cumplir. Ezequiel 12:25 dice, porque yo Jehová
hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más. ¿Tú le crees a Dios? ¿Tú le crees a Dios? Él dice, yo hablaré. Aquí está su palabra. Y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más. No se tardará más. El propósito de Dios es inmutable. Los planes de Dios no cambian. Los planes del hombre sí cambian. Los planes del hombre se frustran. En el libro de Salmos, capítulo 33, del versículo 10 al 12, Salmos 33, versículo 10 al 12, dice que Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Lo que está diciendo aquí el salmista es que los planes del hombre son a menudo frustrados y tienen que ser cambiados. ¿Cuántos planes has hecho tú? Y muchas veces se cambian esos planes. No salen como tú quieres, como tú esperabas. La pandemia enseñó eso, ¿verdad? ¿Cuántos pensaron en viajar en ese año? Se frustró. Cambió. ¿Cuántos pensaron casarse en ese año? Las cosas cambian. Los planes del hombre cambian. Pero los planes de Dios nunca son frustrados, nunca van a cambiar, siempre van a permanecer. Dice el versículo 11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos que hay en el corazón de Dios va a permanecer por todas las generaciones. Los planes del Señor se mantienen firmes, sus propósitos nunca serán frustrados. Por eso en el versículo 12 habla, dichoso es la nación, bienaventurada es la nación que tiene como Dios al Eterno, al que nunca cambia, al gran yo soy. El pueblo que Él escogió como heredad para sí mismo. Porque los planes de Dios, los planes que Dios tiene para ti, dice Jeremías 29:11, son pensamientos de paz y no de mal, para darte una esperanza y un futuro. Los planes de Dios y sus promesas no cambian. Una mujer que durante años no podía tener hijos, ella va a decir lo siguiente. En Lucas 1:45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Fíjense en lo que decía esta mujer, que durante años no había podido tener un hijo. Ahora ella está diciendo, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esta mujer fue Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Dios también le habló a Jacob. Dios también le dijo en Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo, así como Dios está contigo. Te voy a guardar por donde quiera que fueres. Dios dijo, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Y más, le dice, y volveré a traerte a esta tierra. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alejado de Dios? Y Dios nos ha traído de vuelta a su casa, al redil. ¿Y sabes lo que dice al final? Voy a traerte a esta tierra, voy a traerte a esta casa, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios va a cumplir su plan contigo. Dios va a cumplir su plan.
¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Sabes, muchas veces el problema no está en Dios. Dios hace milagros. Dios hace cosas maravillosas, cosas asombrosas. Pero muchas veces el hombre impide que Dios obre a su favor. En Mateo capítulo 13, versículos 57 y 58, el Señor Jesús estaba en su tierra, Nazaret. Estaba con sus amigos, sus vecinos y todos sus conocidos. Y ellos se escandalizaban del Señor Jesús, lo menospreciaban y decían: ¿quién es este? ¿De dónde ha obtenido tanta sabiduría? Y el Señor Jesús va a decir: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el versículo 58 va a terminar diciendo: el Señor Jesús no hizo allí muchos milagros. El Señor Jesús quiere hacer muchos milagros. Pero ¿sabe qué cosa le impidió? La incredulidad de ellos. La incredulidad de los hombres, de las mujeres, que no creían que Dios sigue siendo el mismo, que Dios no ha cambiado. Porque muchos dicen que Dios ya no hace milagros. Los milagros, las sanidades son del pasado. Pero Dios nos dice que Él no ha cambiado, que Él sigue siendo el mismo. En el libro de Génesis, en capítulo 6, versículo 5 y 6, Génesis capítulo 6, Génesis 6, versículos 5 y 6. Aquí encontramos acerca del arrepentimiento de Dios. Y esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Dios se arrepiente? ¿Dios cambia su naturaleza? ¿Dios cambia su voluntad, su propósito? Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué se arrepintió Dios? ¿Porque se equivocó? Porque dijo: uy, ¿para qué hice al hombre? Mira, me salió mal, me equivoqué. No significa. La palabra arrepentimiento no es la palabra que nosotros conocemos como metanoia, que es cambio de mente, cambio de propósito. Esta palabra arrepentimiento, o se arrepintió, significa que Dios se lamentó. ¿Dios se lamentó de qué? De haber creado al hombre y que ahora iba a sufrir las consecuencias de su pecado. Y eso le dolió en su corazón. Dios se lamentó de que ahora el hombre, por causa de su pecado, va a sufrir las consecuencias. Y eso le dolió en su corazón. Dice en el libro de Jeremías 13, 17. Jeremías 13, 17. Aquí está hablando Dios a toda persona que no quiere escuchar su palabra, a toda persona que se rehúsa a escuchar el mensaje de Dios. Le dice: mas si no oís esto, si ustedes no escuchan mi palabra, si ustedes me dan la espalda, si ustedes son rebeldes a mi voz, ¿qué hace Dios? Dice: en secreto
llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Yo voy a llorar por la actitud de soberbia de ustedes. Y dice, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. En otra versión dice, si todavía se rehúsan a escuchar, lloraré a solas a causa de su orgullo. Mis ojos no podrán contener las lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al destierro. Dios se duele cuando el hombre es indiferente. Pero también Dios puede cambiar las cosas cuando el hombre cambia. Dios puede cambiar las circunstancias cuando el hombre cambia. Y eso es lo que vamos a ver luego con los ninivitas. En Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10. Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Muchas veces Dios advierte a las naciones, a los pueblos, arrepiéntanse. Si no se arrepienten, el juicio va a venir sobre ustedes. Así como Dios le había dicho a Jonás que les hablara acerca del juicio que iba a venir sobre la ciudad de Nínive. Ese juicio va a venir. Versículo 8. Pero, si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dios puede cambiar las cosas, pero Él no va a cambiar en su esencia. Dice, en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Entonces leamos la historia de Jonás, capítulo 3, versículo 4 al 5. Dice que Jonás entró a la ciudad camino de un día y predicaba allí. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor, desde el viejo hasta el más pequeño. Aún el mismo rey ordenó a todos, vístanse, cúbranse de cilicio, tanto los hombres como los animales. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué hizo Dios cuando el hombre cambió? Cuando el hombre se arrepintió. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El arrepentimiento de Dios siempre va a ser similar con sus atributos. Los atributos de Dios no cambian. Como un ejemplo, Dios es eterno. En su mano derecha tiene misericordia, en su mano izquierda tiene el juicio. El hombre tiene que decidir bajo qué mano quiere estar, bajo la mano de misericordia o bajo la mano del juicio. Dios no cambia. El hombre es el que elige dónde yo me refugio, a dónde acudo, qué es lo que pido, qué es lo que solicito. ¿Quiero la gracia de Dios, el perdón de mis pecados? ¿En arrepentimiento? ¿O soy indiferente, soy un rebelde y por lo tanto
La consecuencia es el castigo, la condenación, la muerte. Dios no cambia. Dios no va a pasar por alto el pecado, porque Dios es santo. Dios es santo. Hay una frase que muchos dicen, que se les escucha y suena bonito. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Suena bonito, ¿verdad? Pero teológicamente es incorrecto. Porque en el libro de Salmo, capítulo 5, versículo 4, Salmo 5:4 dice, porque tú el Señor, el Eterno, tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Dios no se complace en la maldad, ni tampoco el malo habitará junto a Él. Por eso nosotros ahora entendemos que Dios no cambia en su esencia, su santidad no cambia, su justicia no cambia, su fidelidad no cambia. ¿Tú cambias? ¿Tú qué piensas de Dios? ¿Dios está lejos para ti? ¿Crees que Dios te ha abandonado? ¿Crees que Dios ha dejado de amarte? ¿Crees que Dios es indiferente contigo? Termino con la historia muy conocida que se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos 4, versículo 35 al 41, dice que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, despidió a la multitud, subieron a las barcas y el Señor Jesús, que estaba bien cansado, se puso a dormir y se quedó allí profundamente dormido. Mientras todos navegaban, se levanta una gran tempestad, las olas comenzaban a cubrir la barca de tal manera que mucha agua estaba llenando la barca y estaban a punto de ahogarse todos. Aunque ahí había pescadores expertos, pero todo su esfuerzo, todo su conocimiento fue inútil. Y ellos en su desesperación, ellos van donde el maestro. ¿Qué estaba haciendo el maestro? Profundamente dormido, en medio de las olas, todo ese movimiento. El maestro estaba profundamente dormido. Y lo que le dicen los discípulos es, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas personas también le dicen así al Señor Jesús? Señor, ¿no tienes cuidado de mí? ¿No te das cuenta de lo que estoy sufriendo? ¿No te das cuenta de la situación en la cual estoy viviendo? ¿No tienes cuidado de mí? ¿No dijiste tú en tu palabra que tú estarías conmigo, pero me siento solo, me siento sola? Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios está en este lugar también. Dice la palabra de Dios que cuando Él visitaba los pueblos, y si ahí había una persona que tenía fe para ser sanado, eran sanados. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.